Dice el Salmo 146: Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo, y todos sus planes mueren con ellos, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. El Señor será tu Dios, oh Jerusalén. El Señor será tu Dios, oh Iglesia, por todas las generaciones. Alabemos a Dios esta mañana. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Oh, mi esperanza está en Él, porque el cielo es nuestro hogar. Cantaré que conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Decidimos seguirte. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente.
que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Dios los bendiga a todos, hoy en el Día del Señor para honrarlo, ahora escuchando su palabra. El Señor ha puesto en mi corazón compartir un tema con ustedes que el título es a manera de una exclamación y es: Señor, abre mis ojos. Tiene que ver obviamente, como su título lo indica, con la mejor forma de aprender a ver de manera espiritual. Hay una historia en el libro de Reyes, el segundo libro, en el capítulo 6, verso 8, que ilustra lo que quiero comunicarles en este día. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo: voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel: ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios. Y una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿no me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo: ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo está en Israel, y es él quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. Entonces el rey ordenó: pues vayan y averigüen dónde está Eliseo para que yo mande a que lo aprendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad.
Al día siguiente por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ¡ay, señor mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Señor, abre mis ojos. Hay dos formas de ver lo que sucede a nuestro alrededor. Una es con nuestra mirada natural, lo que vemos a nuestro alrededor. Y la otra forma es de una manera espiritual. Y aquí, en este pasaje, como en otros, hay un ejemplo de esos dos tipos de mirada. Lo primero que vamos a ver es que cuando solo vemos dentro de la dimensión natural, nos suceden varias cosas. La primera es que cualquier amenaza nos atemoriza. Cuando este joven sale y ve los ejércitos enemigos, venían solo a capturar a su amo. Entonces él tiene miedo. Entra atemorizado y grita y le dice a Eliseo lo siguiente. Y lo siguiente es lo segundo que nosotros tenemos cuando vemos con nuestra mirada natural. Y es que nos vemos completamente desconcertados. Él le dice en ese desconcierto: ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces no sabemos qué hacer. Y cuando estamos desconcertados, no solo no sabemos qué hacer, sino que nos declaramos derrotados antes que comience la lucha. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos acostumbramos a ver todos los acontecimientos que nos rodean con nuestros ojos estrictamente naturales. Pero también hay una tercera cosa que nos sucede cuando tenemos esa forma natural de mirar, y es que condiciona nuestra manera de hablar. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, cuando los israelitas salen de Egipto liderados por Moisés, y dice la Biblia que salen bajo el brazo poderoso de Dios, les ocurrió algo cuando llegaron al Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, verso 10 al verso 13 dice lo siguiente: cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor llenos de miedo y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta este desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. De manera que lo siguiente que ocurre es que ese miedo, por lo que nos representa ver todo de manera natural, nos condiciona la manera de hablar. Una cosa es hablar cuando uno es una persona de fe y confía en Dios. Y otra cosa son nuestras palabras, cuando nosotros solamente vemos en una dimensión natural. En el versículo 10 que acabamos de leer de Éxodo, capítulo 14, en ese versículo 10 ellos expresan miedo en sus palabras, miedo en su forma de hablar. En el versículo 11 están confesando muerte con sus palabras. Están diciendo: no los ha matado Faraón todavía, no les han disparado una flecha, y ya están diciendo: aquí nos vamos a morir. Cuando uno ve las cosas simplemente desde el punto de vista natural, uno comienza a decir palabras de muerte, a confesar palabras de muerte. Y en el versículo 12 vemos a los israelitas hablando necedades, diciendo: era mejor ser esclavos y morir como esclavos en Egipto que irnos hacia la tierra de libertad que Dios nos ha concedido.
De manera que hablamos necedades. Hay personas que dicen, ya que Egipto es un tipo del mundo en la Biblia, hay personas que dicen, cuando era inconverso me iba mejor, porque están atravesando una prueba y en vez de ver la prueba con ojos espirituales, comienzan a hablar necedades porque solo ven las cosas desde el punto de vista natural. Pero esa visión natural se contrapone, es opuesta a la visión espiritual. En el verso 13 lo vemos y leemos cómo fue que Moisés entendió la situación. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo. El miedo es una de las diferencias. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de mirar? Son diametralmente opuestas. En el caso del pueblo, ellos solamente podían ver el peligro. Porque cuando uno tiene una forma de ver las cosas solamente de manera natural, solo puede ver lo que está frente a sus ojos, pero no puede ver más allá de ello. Pero Moisés tenía otra forma de mirar. Él les está diciendo lo siguiente y aquí está la clave. Vean la salvación que Dios hará hoy. La diferencia es que el que ve de manera natural ve el peligro, pero el que ve de manera espiritual ve la salvación dentro del peligro. Y es interesante que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 27, que Moisés salió de Egipto sin temor al faraón porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando uno ve las cosas de manera espiritual, uno puede ver a Dios detrás de los acontecimientos. Cuando uno solamente ve las cosas de manera natural, uno cree que son los problemas y las circunstancias los que están en control. No, Dios está en control de todo. Pero para tener esa forma de mirar, debemos tener lo que Moisés tenía, fe. Porque el capítulo 11 de Hebreos habla de eso. Y la fe marca una diferencia. Cuando tenemos fe no tenemos temor. Pero cuando no tenemos fe, el miedo se apodera de nosotros. En segundo lugar, la apertura de los ojos espirituales. Solo Dios puede abrir los ojos espirituales. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17, dice que Eliseo oró a Dios diciéndole, Señor, abre los ojos de mi criado, abre los ojos de mi ayudante, porque nosotros no podemos abrir los ojos espirituales de otra persona. Solo Dios lo puede hacer. Y Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de este muchacho. Y dice la Biblia que Dios abrió los ojos del muchacho y entonces él comenzó a ver los ejércitos de Dios que estaban alrededor de Eliseo. O sea que cuando Dios abre los ojos de este muchacho, él ya deja de mirar los ejércitos asirios y comienza a ver un ejército más poderoso, porque Eliseo le había dicho, más son los que están con nosotros. Eliseo sí veía la protección de Dios y este muchacho la pudo ver cuando Dios abrió sus ojos. Esto indica que nosotros hoy debemos seguir el ejemplo del rey David, que un día le dijo a Dios, y está consignado en el Salmo 119, verso 18, la siguiente petición: Señor, abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley. No hubo otra persona que orara por David. Él mismo le pidió a Dios que abriera sus ojos. Y sabe una cosa, cuando uno lee los salmos detenidamente, se da cuenta todo lo que Dios le mostró a David acerca del futuro, acerca del más allá de lo natural. Y les voy a dar simplemente 3 ejemplos. En el Salmo 22, del versículo 14 al versículo 18, aparece cómo David está viendo la crucifixión de Jesús y la salvación para la humanidad a través de esa crucifixión. Otro ejemplo, David recibe en el Salmo 51 y en el Salmo 50
La revelación de que el mejor sacrificio, porque recuerden que la religión judía se fundamentaba en los sacrificios, y muchos creían que por esos sacrificios de animales quedaban limpios de todo pecado, era simplemente un ritual y nos hablaba del sacrificio de Jesús más adelante. Pero David recibe una revelación y es que el mejor sacrificio es el espíritu quebrantado. Y en el Salmo 50 dice que el sacrificio que debemos dar a Dios es un sacrificio de alabanza que salga de un corazón limpio. Pero también David recibió la revelación de la resurrección de Jesús. Y es bien interesante que en el capítulo 2 de los Hechos, cuando Pedro predica aquel poderoso mensaje donde el Espíritu Santo inaugura la iglesia, entonces Pedro hace mención a la resurrección y cita el Salmo 16, salmo que fue escrito por David, donde dice que Dios no permitirá que tu santo vea corrupción. Y luego el mismo Pablo también en el capítulo 13 de los Hechos menciona la resurrección y hace referencia al Salmo 16. O sea que David tuvo una revelación, Dios abrió sus ojos y él pudo ver las maravillas de la palabra de Dios. Entonces aprendamos de David a decirle: Dios, abre mis ojos, abre mis ojos. Hay una buena noticia y es que el Señor Jesucristo vino para abrir los ojos de los ciegos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, haciendo mención del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí dice que a dar vista a los ciegos. Cristo vino para dar vista a los ciegos, tanto en el aspecto físico, pero más en el aspecto espiritual. Vino para dar vista a los ciegos. De manera que si Jesús vino para darnos la vista a nosotros, debemos entonces acercarnos a Jesús, porque Jesús tenía la costumbre de tocar los ojos de los ciegos. Y necesitamos un toque de Jesús en nuestra mirada, en nuestra capacidad de ver más allá. Hay un incidente o un acontecimiento mejor en Marcos capítulo 8, donde el Señor sana a un ciego, le toca los ojos y le dice: ¿puedes ver? Y él dice: veo los hombres como árboles, pero veo que se mueven. ¿Eso qué es? Eso es una visión distorsionada. Eso es una visión a medias. Y cuando el hombre le dijo esto, entonces Jesús vuelve a tocar sus ojos y le dice: ¿y ahora cómo ves? Y dijo: veo claramente. Veo claramente. O sea que Jesús no quiere que nosotros tengamos ni ceguera ni una visión distorsionada. Él quiere que veamos bien. Él quiere que veamos bien. Pero también en Apocalipsis capítulo 3, donde aparece el mensaje a la Odisea, el Señor le diagnostica a esta iglesia que estaba caminando mal. Entre lo que Él dice que esta iglesia tenía, dice que era una iglesia ciega. Dice: pobre, ciego, desventurado y desnudo. Pero dentro de ese diagnóstico le dice que son ciegos y a la vez le ofrece el remedio para curarse esa ceguera. La Odisea era una ciudad famosa también porque fabricaban colirio. En la antigüedad la gente sufría de los ojos por la arena que se levantaba y se metía a los ojos. Y en esta ciudad hacían colirio, de manera que la gente de la Odisea sabía para qué era el colirio, para sanar los ojos. Pero el Señor ofrece un colirio divino para que esta iglesia pueda ver. Ahora, ¿qué le causaba a esta iglesia esa ceguera espiritual? Dos factores que uno ve en el texto bíblico de Apocalipsis. El primero, su soberbia, su arrogancia. Y también en segundo lugar, su materialismo. Decía: yo no necesito de nadie. Eran arrogantes. Me he enriquecido, tengo mucho. Solamente buscaban lo material. Y eso nos da una lección. La soberbia y el materialismo nos causan ceguera espiritual, porque ese materialismo nos baja la vista, la mirada solamente a lo material, y solo nos importa el bien material, la comodidad material. Y esa
ese materialismo que se mete entre nosotros no nos deja ver ni las maravillas de Dios, ni los planes de Dios, ni la gloria de Dios, ni los propósitos de Dios. En Lucas capítulo 18, verso 35, también aparece Jesús sanando a otro ciego. Y cuando este ciego se acerca a Jesús, porque dice que mientras era ciego estaba sentado en los caminos mendigando. ¡Qué tristeza! Vivir en los caminos, mendigando. Pero ese es el cuadro, la escena de un ciego, incluso espiritual. Pero cuando él se acerca a Jesús y le pide, Señor, sáname, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice que reciba la vista. Jesús le dice, recíbela, porque Jesús quiere sanar los ciegos. ¿Y qué pasó? Cuando él fue sano, dice en Lucas 18:35, que entonces comenzó a seguir a Jesús glorificándolo. Y aquí nos enseña esto una lección. Los ciegos no pueden seguir a Jesús. Los ciegos espirituales no pueden seguir a Jesús. ¿Sabe qué pueden seguir? La religión. Una religión vacía, una religión que no produce vida. Pero el que ve, el que ha recibido la vista de Jesús, lo sigue y lo sigue glorificándolo. Y en tercer lugar, la invitación del Señor para que podamos ver en la dimensión espiritual. Hay un pasaje muy interesante en Apocalipsis, en el capítulo 4. Apocalipsis en el capítulo 4 nos habla exactamente cuando el Señor le hace un llamado a Juan a ir a una dimensión espiritual. Y dice así el verso 1. Después de esto miré. Recuerden que el capítulo 1 y capítulo 2 de Juan, capítulo 1 especialmente, el Señor se le revela a Juan en la isla de Patmos, donde Juan había sido enviado para que se muriera allá, en esa isla desierta. Después de que él tiene esta visión, entonces dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, esa voz fue la de Jesús, del Jesús glorificado. Dijo, noten lo que dice la voz de Jesús, sube acá, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Dónde era que Jesús le iba a mostrar a Juan? El futuro de la humanidad, el futuro de la iglesia, en esa dimensión espiritual. Lo invita a subir ahí. De manera que cuando dice sube acá, está indicando que es hacia arriba, hacia arriba. Salomón dijo, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Jesús le dice, sube acá. Él está en lo alto, en las alturas. O sea que esa es una dimensión que está en las alturas. La dimensión terrenal en la Biblia aparece como abajo. La dimensión espiritual es algo de arriba. Sube acá. ¿Para qué? Para mostrarle. Porque en la dimensión natural no podía ver lo que el Señor le iba a mostrar. Luego aparece en el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Qué interesante que cuando el Señor invita a Juan a esa dimensión espiritual, Juan deja de ver Patmos, deja de ver esa isla donde era prácticamente su sepultura, o esa era la idea del César en ese momento con Juan. Pero cuando él va a la dimensión espiritual, ahora comienza a ver el trono de Dios. Cambia Patmos por el trono de Dios, por ese que está sentado en el trono, y comienza a ver la gloria de Dios. O sea que nosotros necesitamos esa experiencia espiritual, subir a esa dimensión espiritual para ver la gloria de Dios, para entender los acontecimientos que nos rodean. Hay una aplicación en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Romanos capítulo 8, versículos 5
al 9. Dice allí, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Y le está hablando a la iglesia, en Roma. ¿Cómo es posible que a los hermanos de una iglesia se nos hable de esta manera? Pero como Dios sabe cuál es nuestro estado, ¿verdad? Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa. La versión 60 lo dice como los que viven en la carne, carnalmente, su naturaleza pecaminosa, viven solo para complacer sus deseos, como la iglesia de la Odisea, su comodidad, su materialismo. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu, noten, tienen vida y paz. El materialista nunca tiene ni vida ni paz, porque él está solo cuidando lo material y no quiere que se le pierda, no quiere que se lo quiten. Pero el que se ocupa en lo del Espíritu siempre va a tener vida, la vida de Dios y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente, aunque asisten a una iglesia. Pero viven muertos espiritualmente porque para ellos lo más importante no es lo de Dios, sino lo material, su comodidad. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Su obediencia y mi obediencia a la palabra de Dios es un medidor perfecto de nuestra espiritualidad o de nuestra carnalidad. Por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás, escuche, podrán agradar a Dios. No se agrada a Dios solamente cuando cantamos o cuando leemos un versículo, es cuando lo obedecemos. Pero ustedes no son así, le decía Pablo a los romanos. Ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, no es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Y este texto lo podemos ver como una aplicación de lo que fue la experiencia de Juan cuando el Señor le dice, sube acá, a esa dimensión espiritual. Y es en esa dimensión donde él comienza a ver la gloria de Dios, donde él ve el presente y el futuro de la iglesia, porque incluso la ve ya glorificada en el cielo. Damas y caballeros, hermanos, necesitamos una renovación espiritual para ver la gloria de Dios y tener una visión correcta de los acontecimientos, del propósito de Dios. Y quiero dejarle 3 preguntas para su reflexión, para usted y para mí. La primera, ¿qué ve usted en medio de esta pandemia? ¿Qué ve usted? ¿Usted qué ve? Simplemente que esto fue una enfermedad que surgió, un virus que surgió. Algunos creen que fue una conspiración de los chinos, otra de los Estados Unidos. Y mucha gente hace todo ese tipo de hipótesis. ¿Qué ve un cristiano en medio de esto? ¿Sabe qué debemos ver? Que el juicio de Dios por el pecado sigue vigente. Que cuando la gente se aleja de Dios y menosprecia a Dios, eso conlleva un castigo. Y que los juicios que Dios permite en la tierra desde el diluvio hasta hoy tienen la finalidad de avivar el corazón de sus hijos y de llamar al arrepentimiento tanto a sus hijos como al resto del mundo. Y cuando Dios envía algo así es porque quiere salvar millones de personas. Quiere salvar la gente. Porque podemos estar llenos de salud y morimos llenos de salud y nos vamos al infierno si no tenemos a Cristo en el corazón. ¿Qué ve usted en medio de esta pandemia? Yo veo que Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento genuino, a una vida espiritual genuina, a una adoración genuina, a dejar el materialismo y pensar en las cosas de Dios. Y veo también que Dios está llamando a millones y millones y millones de personas al arrepentimiento. Porque cuando la muerte está cerca, se acaban las ideologías. Y entonces cuando la muerte nos acecha, tenemos que volver los ojos a Dios. Segunda pregunta, ¿con cuáles ojos ve usted lo que está aconteciendo ahora? ¿Con los ojos naturales o con los ojos espirituales? Y tercera pregunta, ¿ve solo el peligro
o ve la salvación en medio del peligro. No importa cuán grave o no sea una pandemia, o una guerra, o un terremoto, o cualquier otro accidente de estos, cualquier otro juicio, aprendamos siempre, como Moisés, a ver la salvación en medio del peligro, y no como los israelitas que veían solo el peligro. Concluyo con esto. En Colosenses capítulo 3, verso 1 al 2, dice que nosotros, si hemos muerto y resucitado con Cristo, debemos poner o fijar la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en la de la tierra. ¿Por qué Cristo está sentado a la diestra de Dios? Porque Él se despojó primero, como dice Filipenses 2, vino aquí y triunfó en todo. Triunfó contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo y contra la muerte, y se fue otra vez a ser exaltado hasta lo sumo, y ya logró el triunfo para dárnoslo a nosotros. Cristo venció por nosotros. Por eso no veamos las cosas con nuestros ojos naturales. Veamos al Cristo que venció y está sentado a la diestra de Dios, y allí nos encontraremos con Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Establécela en nuestro corazón, en nuestra mente, y que tu temor nos inunde, el temor de Dios, y que podamos subir a esa dimensión espiritual a través de nuestra comunión contigo, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, y que aprendamos a obedecer tus mandamientos y a ser luminares en medio de un mundo que está en oscuridad. Nos declaramos bajo la bendición de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Bendiciones. El triunfo es nuestro en Cristo Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo.
cosas